Els joves que venen al projecte tenen una situació d'alta vulnerabilitat, tenen problemes d'inserció a l'habitatge, d'inserció laboral i tenen també molts problemes de racisme, ¿no? El racisme estructural que hi ha a la societat. Yo he encontrado dificultades muchísimas. No tenía formación, no estudiaba, pero ahora estoy haciendo mecanización de un grado medio. I el projecte acompanya el trànsit fins una vida més autònoma i independent. Yo pensaba que quien me va a acompañar es que voy a estar solo, pero al final me presentó a Bena para que me pueda ayudar para cosas de emancipación. Entonces, y también tema de vivienda. Este proyecto es que con Bena mi frente me está ayudando un poco y apoyando de cosas de estudios. Aquest acompanyament es fa des d'una mirada oberta, des de la cercania, des de l'atenció centrada a la persona, eines que li facilitaran una millora en el seu procés d'emancipació i integració ja a la vida adulta. Yo me siento que no estoy solo, estoy con alguien que me puede ayudar en el tiempo que yo necesito algo. Para mí ha sido muy enriquecedor ver cómo estos procesos han ido creciendo, cada uno con una casuística diferente, ¿no? Y hemos logrado pues, retos desde distintas dimensiones. També aquest projecte ha donat pas a una xarxa de referents d'emancipació de Barcelona. A veces quiero venderme, pero Bena me dice que no, hay que seguir. No estamos para proteger, sino que estamos para acompañar.